Álvarez Céspedes, Julio César. Presente, ingeniero. Buenas noches. Aragón Rodríguez, Lucero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ábalos Beltrán, Reymar. Miranda, Tarifa, Ángelo. Presente, ingeniero. Vallejo, Rolando. Presente, ingeniero. Cañata Flores, Benjamín. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bilbao, Mesa Liber. Cano Taborga, Jonathan. Cantuta, Juan Rubén. Presente. Castellón, Meneses, Vladimir. Castro, Guzmán, Cristian. Presente, ingeniero. Céspedes Barranco, Fabio. Presente, ingeniero. Céspedes Solís, Wilber. Presente, ingeniero. Chambi Chugar, Marco. Presente, ingeniero. Claudio Rosales, Sebastián. Presente, ingeniero. Coelho de Souza. Presente, ingeniero. Coronado, María Elena. Presente, ingeniero. Colosetti, Crespín, Eli. Presente, ingeniero. Buenas noches. Cruz, Ángel David. Presente, ingeniero. Dávila, Carapi, Esmeralda. Causer, Peter. Presente, ingeniero. No estaba pasando clases, ¿no? Viajé, querido ingeniero, no pude entrar los últimos 3 días. No falte a su laboratorio y a su examen final para no perder el Escalante, Márquez, María. Hernández, Choque, Joan. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fuentes, Justiniano, Carlos, Eduardo. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Juan Ortiz, Laura. Presente, ingeniero.
Guzmán Sarmiento Jessica. Presente, ingeniero. Mirala Benavides Lidia. Presente, ingeniero. Jiménez Sánchez Magalí. Presente, ingeniero. Laura Miguel Ángel. Presente, ingeniero Laura Miguel Ángel. Sara Munducci Lisbeth. Presente, ingeniero. Ventura Cristian Diego. Presente, ingeniero. Mendoza Weber Walter. Presente, ingeniero. Merubia Urquiola Iván. Buenas noches, ingeniero. Presente. Miranda Chávez. Miguel. Presente, ingeniero. Moreno Alanis Anabel. Presente, ingeniero. Murillo Hermosilla Rudy. Presente, ingeniero. Paniagua Chazo Kevin. Presente, ingeniero. Presente, Paniagua. Nadie, ingeniero, me saltó. Sí, ahorita. Navia Aguirre Vladimir. Patiño Falón José. Presente, ingeniero. Pedraza Álvarez Fabián. Presente, ingeniero. Peña Ferrer Gabriela. Presente, ingeniero. Pinto Flores Alma Blanca. Quiñones Gemio Edwin. Calde Pérez Ángel Cristian. Presente, ingeniero. Rodríguez Castro Sebastián Castro. Presente, ingeniero. Cejas Claude Sebastián. Presente, ingeniero. Solís Benavide Merizaida. Presente, ingeniero. Buenas noches. Solís Nahaya José.
Taborda Pinto Alejandro. Presente, ingeniero. Tercero, Martínez Mariela. Presente, ingeniero. Vargas Rojas Clever. Presente, ingeniero. Vicente Gaspar Limber. Presente, ingeniero. Vilca Huanca Gustavo. Presente, ingeniero. Ceballos Barriga David. Presente, ingeniero. Buenas noches. Amador Corchado William. Buenas noches, ingeniero. Presente. Lara Ortiz Carlos. Martínez Barrón Valeria. Lara Ortiz, José Carlos, presente, ingeniero. Moyo Flores Evelyn. Presente, ingeniero. Ya. Voy a nombrar a los que hacen falta por si a ver, no me escucharon. Sí, ingeniero. Dávila, por favor, no escuché mi nombre. Dávila, gracias. Escuche su nombre, si lo escucha, dice presente. Ábalos Beltrán Deimar. No hay. Bilbao Mesa, Liber. Presente, ingeniero. Nunca falta ya. Disculpe, ingeniero Ábalos Beltrán de Aymar, está en el micro, no puede contestarle ahorita. Se va a tener que presentar, creo que no se escuchó también. ¿Dónde está, dice? El micro, acabo de bajar, no puede contestar. Ah, ya, creo. Ingeniero, Bilbao, ¿me escuchó? Yo igual lo bajé recién. Carlos Taborga, Yacir. Carlos Taborga. Ingeniero. ¿Ah? ¿Yacir? Yo contesté ya. Sí, aquí lo tengo, me falta. Va. Sí, no me escuché. Taborga Pinto Alejandro, presente. Dávila Acarapi, Esmeralda. Presente. Escalante Márquez, María. ¿No está? Pinto Flores, Blanca. Presente, ingeniero. Hace rato no daba mi audio. Quiñones, Genio, Rodrigo. ¿Está?
Solís Najaya, José Ignacio. Poco. Martínez Barrón Valeria. Presente, ingeniero. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. He subido los PDF y también he subido los videos a la nube. No sé si se ve bien, si no hay un inconveniente en bajarlo. ¿Alguien lo ha bajado? ¿Nadie? Ahí está la nube y alguien lo baje y me avisa mañana, si es que no hay inconveniente. Se escucha, ¿no? ¿Subo la pantalla? Sí, está bien, ingeniero. Okay. Buenas noches nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Estamos en el segundo tema del módulo 2, de la lección 2. Protocolo Astron T307, su preparación y acondicionamiento de secuencia de carga. El Astron T307 es un estándar fundamental para determinar
el módulo resiliente de suelo y materiales de agregados no tratados. Su objetivo es simular en el laboratorio el estado de esfuerzo que experimenta un pavimento bajo el paso de vehículos mediante una carga cíclica dinámica. Hay un micrófono que está activado, Jonathan Fernández. Jonathan Fernández. Sí. Para llevar el ensayo Aston 307 de laboratorio al software de diseño, es vital seguir estrictamente las 3 etapas técnicas, ya que cualquier error en la preparación invalidará los datos de entrada del modelo. Primero vamos a ver antecedentes del protocolo del Aston 307. El protocolo no nació de forma aislada, sino que es resultado de décadas de evolución en la ingeniería de pavimento, pasando de métodos puramente empíricos, basados en observaciones mecánicas, basados en física materiales. Para justificar el uso del Aston 307, tradicional CBR, esta es una diferencia clave que marca la superioridad del módulo resiliente. Naturaleza de la carga. El ensayo de CBR es estático. Es un ensayo de penetración lenta y constante que mide la resistencia a la rotura, o sea, a la falla de un suelo. Un camión pasando a 80 kilómetros por hora no penetra el suelo lentamente y el CBR no refleja la realidad del tráfico. Sin embargo, con el ensayo del Aston T307, que es dinámico, aplica carga cíclica de alta frecuencia de 0.1 segundo que mide la rigidez elástica, que es exactamente como responde el pavimento de miles de veces al día sin llegar a la rotura. Vamos a ver parámetros de diseño. El CBR entrega porcentaje relativo a una piedra triturada estándar y es un índice de calidad, no una propiedad mecánica fundamental. Y sin embargo, en el Aston T307 ya entrega el módulo Pascal o el PCI, que es una propiedad elástica real que los software de cálculos estructural como elementos finitos necesitan para determinar los esfuerzos y deformaciones dentro de cada capa. Sensibilidad al estado de esfuerzo. El CBR se realiza a una sola condición, generalmente saturado. Cuando sacamos CBR del suelo, ¿no? Sin embargo, en el Aston T307 evalúa el suelo bajo 15 estados de esfuerzo diferentes. Esto es vital porque un suelo de sublapsante se comporta de forma muy distinta si está a 20 centímetros de la superficie que si está a 1 metro de profundidad. En conclusión en este pequeño estamos, mientras que el CBR sirva para clasificar materiales de forma económica, el Aston 307 es indispensable si quiere optimizar espesores de asfalto, también rígido, y evitar
el sobrediseño o falla prematura. Fundamentos generales del protocolo. El fundamento general del protocolo de ASO radica en la simulación controlada del estado de tensión dinámica al que está sometido un suelo en la vida real. A diferencia de los ensayos tradicionales de mecánica de suelo que buscan la rotura de estado límite, este protocolo busca la respuesta estructural ante cargas de servicio. Representativa del estado de fuerza. El protocolo parte de la base física de que el suelo no es libre, sino confinado. Por ello utiliza una cámara triaxial para aplicar dos tipos de presiones simultáneas. La presión estática, que es por confinamiento, que representa el peso de la capa de pavimento sobre el suelo, esfuerzo geostático. Presión cíclica, que es desviador, representa el paso repetitivo de los ejes de los vehículos. Separación de componentes de deformación. El fundamento más crítico es la capacidad de distinguir entre el daño y la elasticidad. El protocolo asume que tras un número suficiente de repeticiones, la deformación total que se divide en deformación permanente, la cual se ignora para el cálculo del módulo, pero sirve para asegurar que la muestra es estable. Deformación resiliente, la cual es el foco del ensayo, permitiendo tratar al suelo como un material elástico dentro del diseño estructural. Caracterización multiaxialmente variable. El protocolo no busca un número único, sino comprende la sensibilidad del suelo. Fundamenta que el módulo resiliente es una propiedad no lineal. Si un camión es más pesado, el módulo cambia. Si el suelo está a más profundidad, el módulo cambia. El protocolo captura esta variabilidad sometiendo una misma muestra a múltiples combinaciones de cargas secuenciales para obtener una huella digital del comportamiento del material. Estandarización del tiempo de carga. Físicamente, la rigidez de un suelo depende de la velocidad de aplicación de la carga. Efecto viscoelástico. El protocolo estandariza un uso de 0.1 segundos fundamentado en estudios de campo que demuestra que este es el tiempo promedio de contacto de un neumático a velocidades de carretera aproximadas de entre 60 a 80 kilómetros por hora. Transferibilidad al diseño mecanístico. El objetivo final es obtener parámetros que alimenten los modelos matemáticos modernos, como el mecanismo empírico en el pavimento, que es la guía de diseño de pavimento empírico mecanicista. Esto permite pasar de un diseño basado en la experiencia empírico a uno basado en la física de materiales, donde se puede
predecir cuántos años tardará el suelo en fallar por fatiga o deformación acumulada. Preparación de la muestra. La preparación de la muestra bajo el ensayo de Laston es un proceso de reconstrucción controlada. No basta con compactar el suelo. Se debe recrear la estructura física que el material tendrá en la carretera, después de ser colocado y compactado por la máquina. La influencia de la estructura de suelo. Físicamente, el módulo resiliente depende de la intergranular y la succión matricial, que serían suelos granulares, suelo fino. Entre los granulares, la teoría exige que las partículas estén en contacto, densidad máxima, para que las cadenas de fuerza se formen eficientemente. Y en los suelos finos la teoría se enfoca en que el estado de la humedad, un exceso de agua separa las partículas, reduciendo la rigidez. Por eso la preparación debe ser exacta al contenido de agua de diseño, generalmente la humedad óptima del protocolo. Método de compactación. Dependiendo del tipo de suelo, se elige una técnica específica para no alterar la naturaleza del material. Compactación por impacto, sería por martillo. Se usa para suelo fino, como arcilla o limo. Prácticamente se busca replicar el efecto de un rodillo patecabra. Vibración mesa vibratoria. Se usa para materiales granulares, limpios, con arena y grava. La vibración permite que las partículas se acomoden por gravedad y reordenamiento, evitando romper las aristas de las piedras. Tenemos también la compactación estática, que se aplica una carga constante mediante un pistón hidráulico, que es el método más preciso del laboratorio para asegurar que la densidad sea uniforme en toda la altura de la probeta. Procedimiento paso a paso. Comenzamos inicialmente con el tamizado. Se retiran las partículas mayores a 1 pulgada si hay muchas piedras grandes, y se debe sustituir de finos para no alterar la granulometría teórica. Tenemos el acondicionamiento de la humedad. Se mezcla el suelo con el agua calculada y se deja reposar en una bolsa sellada. En suelo fino a 24 horas, en granulares 3 horas, para que la humedad se distribuya uniformemente por capilaridad. Moldeo de capas. La muestra se compacta en un molde cilíndrico generalmente de 4 a 6 pulgadas de diámetro, entre 3 a 5 capas iguales. Extracción y pesaje. Se extrae el cilindro del molde y se mide su altura y peso exacto, para verificar que la densidad seca alcanzada sea la del diseño, usualmente con una tolerancia del más o menos 1%.
Montaje en la cámara triaxial. La membrana se coloca alrededor de la muestra. Práctica clave. Se debe usar un vacuómetro para asegurar que la membrana esté pegada al suelo y no atrape burbujas de aire, lo que falsearía la deformación elástica. En piedra porosa se coloca en los extremos para permitir el drenaje si el ensayo es drenado y asegurar que la carga se distribuya uniformemente en toda la cara del cilindro. Y va por los sensores de deformación. Se instala dentro o fuera de la cámara físicamente. Estos sensores son el corazón del ensayo, ya que miden micras de movimiento. Teoría de la saturación funcional. En algunos casos se requiere probar el suelo en su estado más crítico, que es saturado. Aquí se hace circular agua a través de las muestras montadas hasta que todos los poros estén llenos, simulando una inundación a un nivel freático alto para sacar valores más precisos. Evolución de la normativa. Y, 15 minutos, por favor, mientras tomamos un minuto de descanso.
Bueno, podemos proseguir, por favor. Ya, esperamos para que muy rápido. Bueno, vamos con la evolución de las normas, ¿ya? De las normativas, cómo hubo evolucionando, que empezaron. El ensayo del módulo resiliente ha pasado por varias etapas normativas para perfeccionar la medición de la rigidez de los suelos bajo carga cíclica. Hubo primera acción T27482. Fue el primer intento formal, pero era extremadamente largo y complejo, lo que dificulta su adopción masiva en laboratorio. Después hubo un Aston T292 que fue una versión más simplificada que redujo el tiempo de prueba aproximadamente 2.5 horas, intentando hacer el proceso más eficiente. Después tuvimos el Aston T292. Adoptó bajo el programa Strategies Program, que es un protocolo que mejora la precisión técnica y el control del esfuerzo. Y por último tenemos nuestro Aston 307. La barra del 99 es el año que se hizo. Tenemos el 82, 91, 92 y el 99. La versión actual de este de 1999 y fue reafirmada en el 2003 con una modificación última de 2012, que se estandarizó el uso de sensores de alta precisión, que vimos que es el corazón de lo más importante, ¿no? Que se coloca adentro o afuera, y definió claramente las 15 secuencias de carga para simular un tráfico real. Aplicación en el diseño de pavimento. En el Aston, el módulo resiliente es la entrada principal para calcular el número estructural. La capacidad de soporte del módulo resiliente alto permite usar capas de asfalto o base más delgada, ya que el suelo es capaz de absorber y devolver la energía sin fallar. Conversión. Si no se tiene el equipo triaxial, que es costoso, se suele usar una correlación con CBR, que es el que conocemos todos, ¿no? Relacionamiento de movimiento de California, ¿no? Aunque son menos precisas y físicamente, que mayormente nosotros usamos, ¿no? Para un CBR ya le vamos a dar la tabla aproximada para el software y luego aproximada. ¿Por qué es mejor que otros métodos? A diferencia de un ensayo estático donde empujas hasta romper, el modo resiliente reconoce que una carretera no se rompe por un solo camión pesado, sino por la fatiga de millones de pequeñas deformaciones elásticas que con el tiempo generan grietas. En contexto histórico, la raíz de toda la metodología del Aston está en la famosa Aston Road Test de Illinois, Estados Unidos, del 58 al 60. El problema: antes de este estudio, los pavimentos se diseñaban con reglas empíricas simples que no consideraban bien la fatiga de los materiales. El hallazgo, el Road Test demostró que los suelos no se comportan de forma lineal y que su capacidad de soporte cambia según la carga. Esto llevó a la necesidad de un parámetro dinámico, que es el módulo resiliente. ¿Por qué se refiere hoy? Anteriormente, el diseño se basaba
CBR, que es un ensayo de penetración estándar. Sin embargo, en el ASTROM 307 se impuso como el estándar moderno. ¿Por qué? Reproduce fielmente la frecuencia de carga de un neumático sobre la falda. Diferencia claramente entre la deformación permanente que causa baches, la resiliencia estática que define la vida útil del pavimento. Es el insumo obligatorio para el software avanzado, como el AstroWare que vimos pavimento, que han sustituido los métodos de diseño antiguos de Astro 93. Aquí un pequeño de la preparación de la muestra, pero en general, ya vimos. El primer paso consiste en moldear la muestra según el tipo de material fino granular. Se comparte el material en molde cilíndrico buscando alcanzar la densidad máxima y la humedad óptima obtenido previamente en el ensayo Proctor. Se utiliza membrana de caucho y piedras porosas para permitir el drenaje y la aplicación de presión de confinamiento de la cámara triaxial. Fase de acondicionamiento. Antes de las mediciones reales, la muestra se somete a una secuencia de precarga. La secuencia se aplica de 500 a 1000 ciclos de carga inicial para eliminar irregularidades en el contacto de los extremos y estabilizar la deformación permanente. La carga tiene una forma de onda seminoidal, Haber-Simons, con una duración de 0.1 segundos, seguida de un periodo de reposo de 0.9 segundos. Secuencia del ensayo. El protocolo estándar es una serie de combinaciones de esfuerzo, de confinamiento y esfuerzo desviador. Se ejecuta generalmente 15 secuencias adicionales después del acondicionamiento. Cada secuencia consta de 100 repeticiones de carga. Los niveles de esfuerzo varían dependiendo de si el material se clasificó como tipo 1, granular de base o subbase, o tipo 2, suelo de subrasante. Dinámica del ensayo. En cada secuencia se aplica 100 ciclos, lo mismo. Solo se registra y promedian los datos de los últimos 5 ciclos de cada secuencia para calcular el modo resiliente. Si la muestra acumula una deformación permanente superior al 5%, el ensayo se detiene por falla del material. Cálculo de modo resiliente, la fórmula que ya hemos visto. El valor final se calcula para cada secuencia utilizando los datos de los últimos 5 ciclos de carga. El modo resiliente igual al esfuerzo desviador o ciclo aplicado, debido a la carga de contacto, sobre la deformación axial recuperable elástica, mediante los sensores de movimiento. Resumen. Al finalizar la 15 secuencia, obtendrás una nube de puntos en el software de diseño, en el AstroWare. Te permite que ajustes estos datos a un modelo matemático como el modelo universal de Witt-Sack o el USAM, que relaciona el módulo con el estado de esfuerzo. En el ensayo T307 entrega un conjunto de valores de módulo resiliente asociado a diferentes estados de tensión
los cuales permite definir modelos constitutivos como el modelo K0, que son el insumo principal para el diseño mecanístico empírico de pavimento. Gracias. Parece que le voy a parte. Vamos a ir a la pregunta. Vamos a ver. Ten en cuenta que todo lo que estamos de materiales vamos a estar viendo polo resiliente, Proctor, nuestro ensayo T307, que es la base fundamental, ¿no? Natalia Lucero. Sí, ingeniero. ¿Qué me puede decir qué es el Aston 307? El ASTOS 307 es una norma estándar fundamental para determinar el módulo resiliente y de los suelos y los materiales de los agregados no tratados. Y es un tipo de ensayo laboratorio, lo podemos ver por software. Eso. Sí, su objetivo sí, es simular en laboratorio el estado de esfuerzo que experimenta un pavimento bajo el paso de vehículos mediante una carga cíclica dinámica, obviamente mediante el software de diseño. Siguiente. Bilbao Mesa. Aquí, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entre el Aston 307 frente a un ensayo de laboratorio tradicional de CBR? ¿Me escuchó? ¿Aló? No lo entendí bien, ingeniero. La diferencia entre el ensayo... Aston T307 frente al ensayo tradicional del CBR, ¿no? El CBR. El ensayo del laboratorio del ASTOP es lo que nos define el módulo resiliente. El CBR nos realiza una condición, una sola condición, ingeniero. Una sola condición. El CBR es estático, es un ensayo de penetración lenta y constante, ¿no? Que mide la resistencia a la rotura, ¿no? Por fallo. Y el Aston T307 es dinámico, ¿no? Que nos da mediante cargas cíclicas de alta frecuencia, ¿no? 0.1 segundo y obviamente con el siguiente.
Carlos Eduardo Fuentes. Presente, ingeniero. Es la tercera vez que participo así, Inge. ¿Verdad? Sí. Ajá. Como tiene una fábrica, Jessica Guzmán Sarmiento. Sí, ingeniero. ¿Qué valores entrega el ensayo Aston P307? ¿Puede volver a repetir? ¿Qué valores entrega el ensayo de Aston P307? ¿Aló? ¿Escucha? ¿Aló? ¿Cortó? ¿Está? Sí. Lozada, Muruchi, Lisbeth. Sí, ingeniero. ¿Me puede decir qué valores entrega el ensayo Aston 307? El módulo resiliente. Me da una nube de puntos o un conjunto de valores de módulo resiliente para, obviamente, colocar en el software, ¿no? Para poder hacer el cálculo respectivo de nuestro paquete estructural, ¿no? Quiero que entren a la nube para ver si están las anteriores clases bien. Bien. Sí, ingeniero, está bien, yo lo descargué los documentos. Ya, ¿hacía alguna otra pregunta? Pueden terminar mi clase. Termino de alcanzar y mañana hora de cierre. Buenas noches, disculpe, ¿me podría anotar en la lista, por favor? Su nombre. Escalante Márquez, María Celina. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, por concluir esta clase. Mañana continuamos. Vamos a continuar mañana con número de ciclo y evolución y estabilización del módulo resiliente. Bueno, muy buenas noches, descansen. Hasta mañana. Buenas noches, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.